Bien. Entonces, cuando hay algún tipo de problema poblacional con las bacterias, cuando hay una descompensación en el número de bacterias, en el número poblacional de bacterias, porque una hay más que otras, entonces eso afecta la absorción y es cuando presentamos sintomatología asociada a la diarrea, ¿no? Lo que nosotros conocemos como diarrea es esa dificultad en absorber el agua en la última porción del intestino grueso que hace que genera que nosotros emitamos la materia fecal con líquido, ¿no? Más líquido de lo que debería. Bien, ¿qué nos queda entonces? Las tres glándulas anexas. Nosotros veníamos hablando del tubo, terminamos el tubo, y ahora vamos a tener que trabajar con las tres glándulas anexas. Entonces me voy a ir al repartido de digestivo, y pongan por favor ustedes de título glándulas anexas, y vamos a trabajar las tres glándulas anexas que tenemos. Recuerden que a través de las glándulas anexas no pasa nutrientes, no pasa comida, no pasa ni el bolo, ni el quimo, ni el kilo, ni nada de eso. ¿Tá? A través de las glándulas anexas, como toda glándula, va a producir algo, va a tener una función de secreción, va a producir algo que va a aportar al proceso digestivo. Pero lo que va a hacer es producir una sustancia y volcarla a alguna parte del tubo. ¿tá? No es que vaya a incorporar por dentro de sí la glándula parte del proceso digestivo. ¿Cuáles son las tres principales? Bueno, vamos a empezar de superior a inferior, más allá que el orden en la presentación está al revés. Vamos a empezar desde superior con las glándulas salivares. ¿tá? Glándulas salivares, entonces vamos a poner de título en el pizarrón. Estos son glándulas anexas. Las glándulas salivares, como cumplen su función exócrina, son glándulas exócrinas, ¿se acuerdan? O vuelcan a cavidades o vuelcan al exterior del cuerpo, en este caso vuelcan a la cavidad bucal, que producen saliva. ¿tá? Y la saliva tiene un montón de funciones vinculadas a la acción digestiva en boca. ¿no? Vamos a tener algunas cosas como, por ejemplo, una que ya mencionamos, que tiene la alfa amilasa, que lo que hace es digiere glúcidos complejos, por ejemplo el almidón. Cuando nosotros, el almidón es bastante tramposo, cuando nosotros, ¿qué tiene almidón? Todo lo harináceo, todas las harinas y todos los contenidos de las verduras de reserva, papa, boniato, puerro, en fin, todas esas que tienen acumulación de reserva blanca, todo eso es almidón. El almidón en realidad se forma con moléculas de glucosa y es tramposo porque no le sentimos gusto dulce. ¿Por qué? Porque la molécula de glucosa está enganchada una con otra, ¿tá? Entonces no sentimos realmente el sabor de la glucosa, pero son cientos de miles de moléculas de glucosa que una vez digeridas funcionan exactamente igual que otros azúcares. ¿tá? O sea que tenemos ahí la digestión de la glucosa asociada. Y por eso, si no utilizamos la energía proporcionada por el almidón, lo que vamos a hacer es guardar esas moléculas de glucosa en forma de tejido adiposo, en forma de lípidos. Por eso, comer harinas engorda porque es como comer un paquete de azúcares. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Estamos comiendo azúcares que no le sentimos el sabor dulce por cómo vienen estructuradas, pero que están ahí. La alfa amilasa rompe esas macroestructuras. Después vamos a tener una lipasa, que la lipasa comienza la digestión de grasas y aceites. Hola, profesor. Hola, Perdón, buenas. un poquito tarde. No hay problema, bienvenida. Ay, gracias. Las lipasas, les decía, comienzan la digestión de grasas y aceites. Vamos a tener, además, una lisosima,
que la lisozima lo que hace es cumple función bactericida, mata bacterias. Todos los ingresos a nuestro cuerpo tienen alguna estrategia de defensa del ingreso de organismos, ¿no? O sea, por ejemplo, los ojos, con el contenido salino de las lágrimas, del líquido que lo envuelve, mata bacterias y evitan el ingreso ahí. El canal vaginal tiene un nivel de acidez que mata bacterias. Bueno, estuvimos trabajando. Sí, Cristina, puede ser que quede frisado. Ustedes vieron que es media inestable la conexión aquí en la escuela. Si ven que me cuelgo del todo, me avisan, no, aunque sea por mensaje. Les decía que los accesos, ahí va, los accesos al cuerpo tienen mecanismos de defensa. En este caso, la lisozima que contiene la saliva mata bacterias y es el mecanismo de defensa al ingreso en nuestra boca. Además de que nuestra boca tiene su propia flora bacteriana, que obviamente, al igual que la flora bacteriana del intestino, va a evitar que entren otras. O sea, si ya tenemos quienes conviven con nosotros, entonces va a haber otras patógenas más agresivas que no van a entrar. Entonces, esa es como la ventaja de tener presencia de una flora natural en la boca. Y finalmente, vamos a tener una sustancia que se llama mucílago, mucina, que la mucina forma una estructura más grande que se llama mucílago, que esencialmente es un lubricante que tiene la saliva, ¿tá? Y que lo que permite es envolver al bolo alimenticio con esa sustancia lubricante y que resbale al pasar por la faringe, por el esófago y llegar al estómago, ¿tá? Es esencialmente una acción lubricante. La mucina, de hecho, es una sustancia muy, muy buena cumpliendo su función como lubricante y hace bastante ya que se descubrió que la saliva la tenía. Bien, entonces, desde el punto de vista anatómico, ¿qué decir? No, las glándulas salivares no están en una sola zona, sino que están repartidas en 3 porciones. Vamos a tener una zona grande y obviamente pares, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. Vamos a tener una zona, una porción grande de las glándulas salivares hacia adelante y hacia abajo del pabellón auricular, del oído, ¿no? Ahí está ubicada la glándula salivar que se va a llamar parótida. Y después vamos a tener 2 debajo del maxilar, que se llaman submaxilares, y 2 debajo de la lengua, que se llaman sublinguales. ¿Tá? Parótidas, submaxilares, sublinguales. Esas son los 3 pares de glándulas. Es importante que reconozcamos la zona porque a veces procesos infecciosos en oído o procesos infecciosos en dientes, en dentaduras, bacterias pueden entrar a la glándula parótida y infectar la glándula parótida, inclusive obstruir el conducto salivar de la parótida, y es muy doloroso, es muy molesto, genera una inflamación muy molesta. Yo en el examen final de los nervios me agarré hasta sublingual. Ajá. Sí, De seguramente los nervios. Ay, te- horrible la pasé. te bajaron las Las defensas defensas. y sí, Sí, seguramente. horrible, horrible la pasé. Es bastante molesto y doloroso la infección aquí en glándulas salivares. Vamos a Lo anotar heavy. entonces. Disculpe, le quiero hacer una consulta, pero de la clase pasada que yo me tuve que retirar antes. ¿Terminaron con el aparato digestivo? No, estamos terminando en este momento con glándulas Ah, salivares. está bien, bien. Lo que hicimos, Alejandra, sí, es terminar el intestino grueso, que no sé hasta dónde te quedaste, pero digamos, hicimos todo el... Yo quedé en intestino delgado, por eso estaba. lo que No, avanzamos un poquito más, terminamos intestino grueso y cortamos ahí, y ahora estamos cerrando con glándulas anexas. está. Bien, bien, gracias. No, por favor. Bien, entonces dijimos que hay 3 pares que son parótidas, submaxilares y sublinguales.
Bien. ¿Qué otra glándula, y con esto cerramos glándulas salivares, qué otra glándula importante tenemos asociada al tubo digestivo, pero que no forma parte del tubo? El hígado. El hígado es una glándula clave porque va a producir, en su función exócrina, va a producir bilis que va a volcar al duodeno y que va a ayudar a la emulsión de grasas. Esto lo vimos, lo sabemos del otro día que lo conversamos. Entonces, sabemos que es un órgano grande, es de los más grandes en masa que tenemos en nuestro cuerpo. No es el más extenso es la piel, pero el de mayor volumen absoluto es sin duda el hígado. El hígado tiene además un sistema circulatorio particular, porque el sistema circulatorio en general lo identificamos como venas que se acercan al corazón y arterias que se alejan con la circulación del corazón, o sea, o son aferentes o son eferentes. Pero hay zonas del circulatorio, dos en particular, en donde ni se acerca ni se aleja, se comunican entre órganos. Esas redes, que son especiales porque no suele pasar, o sea, la sangre o va o viene, pero no suele ir entre órganos, sino que va formando un circuito de ida y después de regreso. Pero hay dos redes de conexión entre órganos que se llaman sistemas porta, que son claves. Uno es el sistema porta hepático, que está representado acá de color violeta, porque en realidad es sangre que ni va ni viene, va desde el intestino al hígado, y lo que hace es transportar los nutrientes absorbidos por el intestino delgado, transportarlos hacia el hígado. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el hígado? El hígado va a reconocer los nutrientes y definir si los almacena, si los utiliza, participa activamente en lo que se llama el metabolismo de glúcidos, lípidos y prótidos. De hecho, por ejemplo, los glúcidos, nosotros vamos a tener tres formas de poder acceder a la energía vinculada a los glúcidos. Una es la más rápida, que es cuando hay glucosa circulando en sangre. La siguiente es un poco más lenta, que es tomar el glucógeno que el hígado guardó. Ahí tenemos una función metabólica del hígado. Transformar glucosa en glucógeno y guardarla como glucógeno. El glucógeno es rápido de procesamiento y se obtiene energía bastante rápido. Y la otra opción es transformar glúcidos en un sistema más complejo en lípidos, guardarlos en forma de grasa, los rollitos, y cuando requerimos más energía, ir movilizando, lo que se llama ir movilizando los lípidos, es decir, ir tomando esos lípidos y volverlos a transformar en glúcidos para poder obtener la energía. Nosotros de hecho vamos a ir haciendo esa utilización progresiva de los recursos energéticos. Lo primero que vamos a consumir es la glucosa que hay en sangre, después le vamos a demandar al hígado que procese el glucógeno y nos dé glucosa, y finalmente, si pasamos esas dos etapas, vamos a empezar a movilizar lípidos. Por esto que los ejercicios que tienen como objetivo bajar, adelgazar, bajar de peso, uno puede hacer ejercicios por muchas causas, pero si uno lo que quiere hacer es bajar de peso, tiene que hacer ejercicio aeróbico, ya te doy Luis, ya te doy enseguida. Tiene que hacer ejercicio aeróbico por más de 45 minutos, porque los primeros minutos toma glucosa en sangre. Los siguientes minutos, más o menos la media hora siguiente, toma glucógeno del hígado. Y recién a partir del minuto 40, 45, empiezo a movilizar lípidos y empiezo realmente a tomar energía desde las zonas almacenadas. Yo puedo hacer ejercicio por un montón de motivos o puedo no hacer ningún ejercicio, pero digo, el motivo puede ser mejorar la actividad cardíaca, bajar el colesterol, o sea, hay un montón de causas. Pero si se hace con la búsqueda de disminuir el tejido adiposo, entonces tiene que lograrse una temporalidad más allá de los 45 minutos. Luis, no sé si fue accidental o querías preguntar algo. Quería preguntar en qué momento se empieza a desgastar el músculo también, porque pide también ATP el músculo, ¿no? En un momento. No entendí la pregunta. ¿En qué momento? Cuando pasa la absorción de los lípidos. Empieza con el músculo. Sí, cuando no tiene más lípidos almacenados, empieza a procesar proteínas. Y en realidad va a empezar
va a bajar masa muscular y además no es lo único que baja, baja sobre todo las zonas de cartílago, que son proteínas y que son fáciles de acceder para el organismo y son más blandas. Eso es lo que causa la inflamación en las articulaciones. Vieron que las personas desnutridas, muy desnutridas, tienen como inflamadas las articulaciones. Si uno mira niños o jovencitos, fotografías con desnutrición aguda, que son bastante comunes, o lo eran al menos en algunas zonas del mundo, una de las cosas que vemos es que tienen como las articulaciones más anchas, como hinchadas. Bueno, eso es porque el organismo está tomando proteínas del cartílago de la articulación, y eso genera una inflamación que se hace evidente. También baja masa muscular. Es lo último, Luis. Lo último que se hace es, se empieza con glucosa, si se termina la glucosa seguís con lípidos, y si se terminan los lípidos arrancas con proteínas. ¿Ah? Es la más difícil de todas, además es la que menos rinde la proteína, porque no te da buena capacidad energética, pero bueno, si es lo que hay, es lo que el cuerpo va a tomar, no hay vuelta. ¿Eso es el catabolismo, profe? Nada que Sí, ver. no, está bien, el metabolismo implica acciones de construcción que se llaman anabolistas y acciones de destrucción que se llaman catabolistas. El equilibrio entre las dos te da el resultante metabólico. Nosotros todo el tiempo estamos destruyendo cosas y construyendo otras, o sea, estamos haciendo acciones anabólicas y acciones catabólicas. Cuando vos descompensás en la balanza, empezás a veces lo haces a propósito, si hiciste mucha acumulación de lípidos, vos querés que esos lípidos se catabolizan rápidamente y se utilicen como energía, entonces ese puede ser tu objetivo. Ahora, el caso de Luis es distinto. Lo que me preguntaba el compañero es, bueno, ¿qué pasa si seguimos consumiendo y no estamos recuperando nutricionalmente? ¿A dónde seguimos? ¿A dónde nos vamos? ¿Nos comemos la glucosa, después nos comemos los lípidos y bueno, finalmente le entramos a las proteínas, que es una muy mala idea, porque todo el 80% de lo estructural en nuestro cuerpo son proteínas, la base de los huesos son proteínas, la base de los músculos son proteínas, la base del cartílago son proteínas, la base del conjuntivo lácteo son proteínas. Entonces vamos a estar, ahí sí empezamos un proceso de autodigestión, ¿no? de autometabolización. Pero la idea es esa, Lucas, sí, es correcto, los procesos de destrucción son catabólicos y los procesos de construcción son anabólicos. ¿Ah? Bien, entonces, vamos a ir anotando el hígado participa en esto de almacenar o utilizar glúcidos, lípidos y próteos. Entonces vamos a poner acá, hígado. Dijimos que el hígado tiene una función de glándula exócrina porque produce bilis que almacena en la glándula, en la vesícula biliar y que vuelca al duodeno por conductos. Esto ya lo sabíamos. Como segunda función, vamos a destacar entonces que participa en el metabolismo, es decir, en el almacenamiento o en la utilización de glúcidos, lípidos y proteínas. ¿No? Y tiene muchas más funciones. El hígado va a participar en el proceso de destrucción y recuperación de los componentes de los glóbulos rojos, por ejemplo. Va a participar en la formación de la bilirrubina. O sea, tiene un montón de funciones químicas. Pero hay una tercera que quisiera destacar, que tiene que ver con su capacidad de destruir químicos externos al organismo. Todo aquello que yo le meta al organismo que no sea propio. Bien, no sé desde cuándo me tildé, Karina. Lo que estaba diciendo es que como tercera opción vamos a prestarle, además de estas dos que ya mencionamos del hígado, vamos a desarrollar la función de romper, destruir, procesar químicos ajenos, externos al organismo. Todo lo que nosotros le metamos al cuerpo que no sea propio del cuerpo, el hígado lo va a romper. El hígado tiene unas proteínas que son súper interesantes desde el punto de vista bioquímico, se estudian mucho. Se dice que es como la navaja suiza de la química, porque tiene
como herramientas para cortar prácticamente toda sustancia que se le pase adelante. Tiene herramientas como para cortar fármacos que puedan tener pedazos de glúcido, tiene herramientas para cortar fármacos que puedan tener prótidos, herramientas químicas para cortar fármacos que puedan tener colas de lípidos, lo que sea que se le pase adelante, el hígado lo rompe. Profe, una pregunta. Disculpe que lo No, interrumpa. ¿La no, no. fosfatasa alcalina tiene que ver con el hígado ahí o nada que ver? No, sí, la fosfatasa alcalina es una de las enzimas que son procesadas en el hígado y que además es un indicador de la función hepática, ¿no? O sea, el nivel de fosfatasa alcalina te va midiendo la funcionalidad hepática, ¿no? Así que está bien la idea. Pero bueno, les decía, todo lo que nosotros le agreguemos farmacológicamente o químicamente a nuestro cuerpo lo va a procesar el hígado y seguramente lo excrete el riñón. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, bueno, les iba a contar, muchas veces pasa, esto en bioquímica se trabaja mucho, que en el desarrollo farmacológico encuentran, ponerle un fármaco que es súper potente, vos lo pones en el tejido y ¡pam! Y anda bárbaro. Pero en cuanto circula en sangre, el hígado lo destruye en cuestión de minutos. Entonces es un muy buen fármaco de acción directa, pero que no se puede dosificar. No hay manera de hacerlo llegar porque el hígado lo destruye en minutos y eso se define como la vida media del fármaco circulando, que si ustedes leen los prospectos van a encontrar un ítem que es la vida media. La vida media es cuánto tiempo queda circulando. En general se busca que un fármaco tenga una vida media de unas 3-4 horas. Que además hay lo que se llama un pico cinético, que es, bueno, dónde está el máximo, después cómo se va reduciendo. Pero entonces, una vida media de 2 minutos no me sirve. A veces hay que renunciar a fármacos que son muy efectivos porque los destruye el hígado y hay que ir a otros que sean más resistentes, aunque no sean los más efectivos en acción directa, pero que por lo menos van a llegar en mejores condiciones y van a permanecer y a largo plazo el efecto termina siendo mejor. Entonces, bueno, la presencia del hígado es bien importante. También va a procesar todas aquellas sustancias con fines de entretenimiento, ¿no? O sea, el etanol, el alcohol que tomemos, lo procesa el hígado, el cannabis lo procesa el hígado, y todas las sustancias químicas que a ustedes se les ocurra de uso recreativo, las termina procesando el hígado también. Y eso explica por qué consumidores crónicos de alcohol a largo plazo, es decir, aquellos que llegan al nivel de intoxicación en forma muy reiteradamente, ¿no? O sea, alcohólicos crónicos durante muchos años, empiezan a dañar células del hígado que se llaman hepatocitos, se empiezan a dañar, empiezan a morir, y el hígado para cubrir esas zonas se empieza a anquilosar, es decir, empieza como a sellar con una sustancia, con un conjuntivo más rígido, y se forman como zonas endurecidas en el hígado que se van expandiendo y que terminan comprometiendo la correcta funcionalidad del hígado. Eso es lo que llamamos cirrosis. La cirrosis, eso iba a decir. Exactamente, eso es cirrosis. Entonces, claramente un proceso de intoxicación regular, crónico, durante muchos años con etanol, lleva a un deterioro en el trabajo hepático. Otro gran problema con la sobresaturación farmacológica lo vamos a tener en los riñones, pero eso lo vamos a ver después. En principio, el primero que ataca las moléculas químicas extrañas al cuerpo es el hígado. Entonces voy a agregar un tercer ítem que va a decir procesa y degrada las sustancias químicas ajenas al organismo. Y ahí incluye desde, vamos a poner entre paréntesis, fármacos y sustancias de uso recreativo.
Ponelo ahora, Gerardo, que estamos todavía en el... Ahí va, perfecto. Todavía estamos en el primer Zoom, o sea que puedes... Queda grabado, no hay problema. Bueno, la tercera glándula anexa es el páncreas. El páncreas tiene, ya dijimos, una función exócrina, es decir, una función de producir una sustancia, que es que el jugo pancreático páncreas, entonces, función exócrina. Y endocrina, ¿no, profesor? ¿Cómo? Y endocrina también. Sí, ya vamos a esa. De producir jugo pancreático, que ya sabemos, digiere lípidos, glúcidos, péptidos, que son fragmentos de proteínas, y ácidos nucleicos. Y también sabemos que contiene bicarbonato, que neutraliza la acidez del jugo gástrico. ¿Ah? O sea, cuando el quimo sale del estómago, sale con jugo gástrico que es extremadamente ácido. ¿Quién para esa acidez? El bicarbonato del jugo pancreático. O sea que el páncreas ahí tiene una función a nivel digestivo, por más que, insisto, atento y cuidado, en ninguno de estos casos los nutrientes pasan por dentro del órgano, tiene una función importante volcando su sustancia al duodeno, en este caso el jugo pancreático. Pero también, lo que decía Magel hace un ratito, tiene una función endocrina. ¿Por qué? Porque produce hormonas que va a volcar a la sangre, y ahí así definíamos glándulas endócrinas. ¿Cuáles son las hormonas? Que vamos a verlas en la clase después del receso. Las hormonas van a ser insulina, glucagón y somatostatina. Todos y todas sabemos la relevancia de la insulina en el procesamiento de glúcidos. Por lo tanto, tenemos una función fundamental en este aspecto. Vamos a ver después, cuando trabajemos en endocrino, que hay un grupo de células especializadas en producir estas hormonas que están ubicadas en unas áreas del páncreas que se llaman islotes de Langerhans, que es un nombre importante que se lo acuerden, porque cuando las células beta de los islotes de Langerhans falla, lo que tenemos es la diabetes mellitus, que es de lo que vamos a hablar, de una de las patologías que vamos a hablar en la próxima clase. Bien, entonces con esto cerramos las glándulas anexas. Glándulas salivares, páncreas e hígado. Y con esto entonces termina lo que es el pantallazo que dimos de sistema digestivo. ¿Ah? Todo el tubo con su procesamiento y las funciones que tiene, y etcétera, etcétera, la descripción anatómica, y las glándulas anexas con el aporte que hacen al tubo digestivo, al tubo gastrointestinal y al proceso de digestión. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta con respecto a puntualmente digestivo? Yo no, profe, quedó todo claro. Gracias. Bien. No, yo tampoco, todo claro. Bueno, genial, me alegro entonces. Cortamos acá, me queda un minutito. Cortamos acá y volvemos y le vamos a entrar a renal, que es un tema interesante, capaz que inclusive es un poquito más corto que otros sistemas, así que capaz que hoy terminamos un ratito antes, no mucho, pero un ratito. Así que volvemos enseguida.